Hechos recientes en Venezuela podrían acelerar gestión internacional contra Maduro. El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, logró librar todos los obstáculos que a lo largo del domingo el gobierno en disputa de Nicolás Maduro impuso para evitar que la Asamblea Nacional lo reeligiera como presidente legislativo, puesto que le sirvió de base hace un año para ser reconocido como el presidente encargado de la nación. Guaidó fue juramentado como presidente de la Asamblea Nacional en una inusitada sesión en una sala adornada del diario El Nacional en Caracas, con la participación de la bancada opositora que lo eligió con 100 votos, según indicó el diputado Stanley González, nombrado secretario accidental en la sesión de hoy. En esa votación Guaidó obtuvo incluso los votos de una fracción de la oposición que ha sido crítica de su gestión, la llamada 16 de julio. ¿Qué opinan los expertos? El analista y politólogo de la Universidad Central de Venezuela, Félix Seijas, dijo a La Voz de América que el gobierno en disputa, que intentó a toda costa evitar la reelección legislativa de Guaidó, sufrió un severo revés al exponerse ante el mundo como una figura autoritaria al que solo le ha faltado meter una tanqueta al hemiciclo de la Asamblea. Al final del día, la imagen que queda en la mente de todo el mundo será la de Guaidó intentando cruzar la verija de la Asamblea Nacional, explicó el politólogo Luis Salamanca, catedrático de la Universidad Central de Venezuela. Esto consagra la imagen dictatorial de Maduro, una nueva razón para seguirlo rechazando y aislando a nivel mundial. Quizás esto acelere cualquier gestión a nivel internacional que resulte en un cambio en Venezuela, agregó. En la sesión prevista para la mañana del domingo, militares impidieron el ingreso a los diputados opositores, incluyendo a Guaidó, con solo la presencia de los 51 oficialistas, cuando para establecer el quórum mínimo de ley se requieren de 84, y ante la mirada del cuerpo diplomático, los oficialistas juramentaron como nuevo presidente al diputado opositor Luis Parra, quien se había distanciado de Guaidó luego que éste le abrió una investigación por presunta corrupción. Pero la cuestionada actuación de diputados oficialistas difícilmente les permitirá a Nicolás Maduro sacarse la espina de Juan Guaidó del costado, opinan expertos. No se la ha sacado. Es un movimiento que es difícil de comprender, dijo desde Caracas a La Boa el politólogo Seijas. En entrevista telefónica explicó: pareciera que por primera vez en mucho tiempo el gobierno hace un movimiento que le va a restar más de lo que le va a sumar. Según Seijas, quien además dirige el Centro de Investigación Estadística Delfos, con esta acción el gobierno intentó anular a Guaidó, quien en su opinión hizo lo correcto al convocar a una sesión de la Asamblea Nacional en otro lugar y, contando con el quórum establecido por la ley, proceder a su reelección como presidente de la Asamblea. Porque la Asamblea no es el edificio, afirmó Seijas. La Asamblea son sus diputados y sus reglamentos. Al hacer esto, Juan Guaidó sigue siendo el presidente de la Asamblea Nacional, a menos que vaya a haber algún movimiento para apresarlo o algo así. Pero por ahora Maduro no ha ganado nada, expresó Seijas. Es posible quizás esa sea la próxima jugada. Esto lo único que nos dice es que el gobierno considera que Guaidó es más peligroso libre en Venezuela que mandándolo al exilio. Lo que sí se habría ganado Maduro es una nueva oleada de repudio internacional, que empezó con los países de América Latina, que mayoritariamente reconocen a Guaidó como el presidente encargado de Venezuela, e incluyó en Estados Unidos. El senador republicano Marco Rubio incluso se preguntó en su cuenta de Twitter si estos seguidores de Maduro realmente son tan estúpidos. Medios nacionales y extranjeros captaron el momento en que Guaidó intenta escalar una cerca metálica al verse impedido de entrar a la sede del Parlamento tomada por militares bajo las órdenes de Maduro. En el intento fue alado por al menos 2 soldados colgados de su chaqueta que lo hicieron caer. No veo nada positivo o sólido en esto. Lo que sí veo es una manifestación de un régimen político que no sabe manejarse sino con este tipo de acciones, afirmó el politólogo Salamanca. Y la abrumadora mayoría de las reacciones internacionales fueron de condena a Maduro. La Unión Europea dijo en un comunicado que mantiene su reconocimiento a Guaidó como el presidente legítimo del país y que los eventos del domingo estuvieron marcados por serias irregularidades en un episodio que marca un nuevo paso en el deterioro de la crisis venezolana.
Para Guaidó, su más grande reto ahora será dirigir a la oposición en el dilema de si participar o cómo hacerlo en las próximas elecciones legislativas que deberán realizarse a finales de este año. La dictadura de Maduro restringe el acceso a Internet antes de la votación clave para elegir a las autoridades del Parlamento. Los clientes del proveedor estatal están prácticamente imposibilitados de acceder a las redes sociales en simultáneo. Las fuerzas del régimen intentan prohibir el acceso a la prensa a la Asamblea Nacional. La dictadura de Maduro recortó este domingo el acceso a las redes sociales para los venezolanos, en un nuevo intento de bloqueo informativo en medio de los intentos de los diputados por votar por las autoridades de la Asamblea Nacional. Según datos de NetBlocks, una ONG que trabaja en derechos digitales y seguridad cibernética, el proveedor de Internet estatal CanTV limitó el acceso a Twitter, Periscope, Facebook y otros servicios. Los datos de la red en tiempo real muestran un corte en las redes sociales o intermitentes para los clientes del proveedor estatal CanTV. Manifestó a través de un tuit: el incidente está en desarrollo, agregó. El reporte muestra que la caída más fuerte se produce para Twitter e Instagram. De todas formas, el acceso a Facebook solo rondaba el 50%. El bloqueo en las comunicaciones forma parte de los intentos del régimen chavista por complicar la jornada para la oposición. Las fuerzas oficialistas bloquearon el acceso al Parlamento con vehículos antimotines y cordones policiales. Además, evitaron la entrada de varios medios de comunicación para dificultar los reportes de lo que sucede en la Asamblea, por orden del Ministerio de Información y Comunicación, que aduce que no se acreditó a los periodistas. Aspiramos que el régimen no impida el ingreso de los periodistas a la Asamblea para que puedan cumplir su deber de informar, reclamó el diputado Alexis Paparoni. Horas antes, durante la madrugada, agentes de la Policía Nacional Bolivariana y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional irrumpieron en el Hotel Paseo Las Mercedes de Caracas, en el que se hospedan varios diputados de la oposición que votarán este domingo una nueva presidencia de la Asamblea Nacional, en busca de un supuesto artefacto explosivo. La oposición denuncia que se trata de un hostigamiento. Juan Guaidó busca ser reelegido al frente de la Asamblea, cargo que tiene desde hace un año y que le legitimó para proclamarse presidente encargado de Venezuela el 23 de enero de 2019 por considerar vencido el mandato de Nicolás Maduro. Y por último, denuncian que el régimen de Nicolás Maduro secuestró a familiares de un militar que se fugó de la cárcel de Ramo Verde, entre ellos un niño. La abogada defensora de los derechos humanos y directora ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Suju, publicó un video en el que se da cuenta de la desaparición forzosa de los padres, hermana y un sobrino de Anhelo Julio Heredia Gervasio. Además, dejaron abandonada a su hija de 1 año. La abogada defensora de los derechos humanos y directora ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Suju, publicó un video en Twitter en el que Heidi Martínez, conocida del capitán Anhelo Heredia, preso político fugado de Ramo Verde, denuncia el secuestro y la desaparición forzada de familiares del ex militar en represalia a la fuga. El 24 de diciembre se registró un hecho en el cual el capitán Heredia se fugó de la cárcel de Ramo Verde, trayendo como consecuencia una serie de represalias en contra de sus familiares de manera injusta, ya que ellos son inocentes y no tienen ningún conocimiento sobre el hecho ocurrido. Comienza su breve relato Martínez. Entre los detenidos están sus padres, personas de la tercera edad que sufren problemas de salud, su hermana y el esposo. Entre las complicaciones que ha traído este caso, estamos alertando que se han llevado a un niño menor de 8 años, que es sobrino del capitán, denunció. Por último, sostuvo que los oficiales dejaron de manera abandonada a su hijita de 1 año, la hija del capitán, y sus vecinos tuvieron que hacerse cargo de la pequeña. Suju dio los nombres de los familiares de Heredia que están secuestrados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar del régimen de Nicolás Maduro. Ellos son Gervasio de Heredia y Julio Heredia, padres de Anhelo, Óscar Martínez Terán y Angie Heredia Gervasio, Blanca Contreras, vecina de Anhelo, y el niño Samuel Jeremías Martínez Heredia. Antes de Navidad, el capitán Anhelo Heredia Gervasio, quien se encontraba detenido en Ramo Verde desde el 2017, se fugó del centro de reclusión militar y está siendo buscado por la DGCIM.
El capitán había sido detenido acusado de traición a la patria, rebelión e instigación a la rebelión y de atentar contra el orden de la Fuerza Armada Nacional. Fue recluido el 2 de abril de 2017, luego de denunciar ante el Ministerio Público el contrabando de gasolina en el estado Táchira. Según el diario Noticiero Digital, se encontraba adscrito a la compañía 1047 del Ejército en la comunidad de Coloncito, Táchira.